no influye para nada. O sea, no importa porque lo importante acá es esta relación entre este cilindro y esta velocidad angular. Claro, sí, sí, ahí lo veo. Después acá también es interesante, a ver si esto se puede ver, que, que si este término, este de acá, a ver, quiero identificar, este término de acá lo puedo, gracias, gracias Alejandro. Eh, ahí. Fíjense que lo puedo reescribir como, bueno, tenía un medio, era un medio de, abro paréntesis, un medio masa del cilindro 2 por R2, R de cilindro 2 al cuadrado, o no, cilindro uno es lo mismo. Este fenómeno robotito que da el ok. Me dijeron, ¿tiene nombre el chaboncito? ¿O es? No le quiero decir robotito. Quiero. Tiene, profe, pero es bastante complicado porque son todas sílabas más o menos. Dale. La Bueno, clase hoy Son se cumplió 5 letras el y profe, 4 son no le sílabas. decía. como dijeron, bueno, esto es y acá es omega. Omega que es R del cilindro uno y todo esto al cuadrado. Entonces fíjense que acá puedo, tuki, tuki, cae de 6. Bueno, está bien, robotito. Eh, entonces esto queda Claro, cuarto de m del cilindro uno por velocidad de a al cuadrado. Fíjese que los radios no siquiera intervienen después para la energía cinética. Y cuando voy a hacer para la energía cinética de rotación, también me va a pasar lo mismo. Pero acá va a haber un detalle diferente, que no va a ser la, la, el omega 2 no va a ser tan simple como hice para la polea. ¿Por dónde está la cuerda? ¿Por dónde está la cuerda agarrada? Ahí ya, fíjense lo que voy a tener que analizar. Vamos, vamos a ver. Fíjense, tengo la velocidad de A ahora está en este punto, ¿sí? O sea, por la cuerda, yo traslado la cuerda y me queda en el punto superior la velocidad. ¿Eso se ve? Que la sí, velocidad va a estar en este punto. Y el punto que no tiene velocidad es el punto inferior. Entonces, cuando el omega 2, cuando el cilindro 2 gire, yo tengo que tener en cuenta eh, que de este punto a este punto hay dos veces el radio. O sea, la velocidad de A va a ser igual a omega del cilindro 2 por dos veces el radio del cilindro 2. Profe, Sí, eso sería, es la relación con el CIR, eso, ¿no? claro, sí. O sea, en este punto no tengo velocidad, v igual cero. Entonces, si tengo v igual cero, es como que está girando alrededor de este punto. Entonces, ¿qué distancia tengo de aquí hasta aquí? Bueno, dos veces el radio del cilindro. Y con esta relación, fíjense que yo de acá puedo despejar omega del cilindro 2. Cuando lo elevo al cuadrado, cuando esto lo elevo al cuadrado, me queda velocidad de A
al cuadrado dividido 4 veces el radio del cilindro 2. Yo con esto, de alguna manera, porque yo después lo voy a escribir a omega del cilindro 2 acá, ¿no? Cuando quiera poner esto, acá, eh, después el radio del cilindro 2 también se me va a simplificar todo. Pero ojo, porque acá me va a aparecer un 4. Profe, ahí me perdí. ¿Tomaste dos veces el radio porque estás haciendo desde el CIR los momentos? Sí, o sea, ¿cuál es la relación entre la velocidad del punto superior? Lo que yo quiero encontrar es esto. ¿Cuál es la velocidad del punto superior con respecto a la velocidad angular? ¿Cuál es esta velocidad si esto está girando? ¿Cuánto es la relación? Claro, la velocidad del cuerpo A es la velocidad que hay en este punto. Eso se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuerda llega hasta este punto. Entonces, la velocidad que tengo en este punto es la velocidad angular. Como yo puedo considerar que todo está girando alrededor de este punto porque tiene velocidad igual cero, o sea, está girando alrededor de ese punto. Entonces digo, ¿qué distancia hay de este punto a este punto? ¿Y qué distancia hay? Bueno, dos veces el radio. Entonces, dos veces el radio. ¿Cuál es la velocidad angular? Omega del cilindro 2. Entonces, ya acá tengo la relación entre omega y la velocidad de A. ¿Por qué esto es importante? Porque yo quiero escribir todos los términos. Este lo quiero escribir en función de la velocidad de A. Este ya lo escribí en función de la velocidad de A, o el omega 1. De hecho, acá ya tengo la relación, ¿no? Acá Profe, tengo esta. ¿cuál te quedaría cuatro veces? ¿No te quedan todos con dos? No, porque la relación entre omega del cilindro al cuadrado y la velocidad de A, o sea, acá me parece un 2 claramente. ¿Esto se ve? Claro, porque a mí me había quedado tanto el cilindro como la polea. Cuando las reescribí, me quedó, digamos, la velocidad de... Bueno, acá la del cuerpo le pusiste A, ¿no? Eh, Claro, o sea, ¿por qué yo tomo que a ver, un detalle, ¿no? ¿Por qué por qué digo que, o sea, yo lo que estoy diciendo es que este tiene velocidad de A, ¿no? El cuerpo A tiene velocidad de A, claramente. Pero como hay una cuerda inextensible, yo después digo, este punto, este de acá, tiene velocidad de A. Y como la cuerda sigue, digo, este punto tiene la misma velocidad que tiene el cuerpo A. ¿Eso se ve? claro, yo, o sea, de ahí va donde vos haces las relaciones, justamente. Exacto. Como es la Sí, misma, o sea, la tangencial coincide con lo que es la lineal y ahí haces la relación, ¿no? El asunto es que, claro, esa me daba, cuando yo reescribo la de la polea y la del cilindro, ambas me quedaron divididos dos veces el radio, digamos. No es que una eh, me quedó por cuatro y la otra por dos. claro, pero vos fíjate que el cilindro uno está girando alrededor de su centro de masa. Alrededor el CIR está en el centro de masa. En cambio, en el cilindro 2 está en el punto de contacto con la superficie. O sea que esta distancia es dos veces el radio del cilindro 2. En cambio, esta distancia, de aquí hasta aquí, es una vez el radio. Entonces, en un caso, las relaciones, o sea, eso yo te daría la razón en este caso, en el caso B, ¿no? En este caso, sí yo te diría, acá sí yo te diría que el omega, cuando esto gira, cómo se relaciona la velocidad angular con,
con la velocidad de este punto. Ahí sí yo diría que el omega es velocidad de A dividido el radio. Pero si está agarrado arriba, no es lo mismo. Es dos veces el radio. O sea, no sé si eso se llega a ver. O sea Díganme, que, por ejemplo, en el cilindro, cuando yo reescribo W, me ¿qué cilindro? quedaría ¿Cuál de los eh, dos? el, la polea, perdón. Sí, En la polea me quedaría dividido un radio y eso lo claro, elevo al cuadrado. exacto. Y el Sí, otro sí, me sí, sí. quedaría dos Sí, radios y lo elevo al cuadrado. exacto, exactamente. Sí, 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 sí. Y si yo tengo que decir, ¿cuál es? Porque ahora todavía me falta otra relación. La velocidad del centro de masa del cilindro 2. ¿Cuál es la velocidad del centro de masa del cilindro 2? ¿Cuál sería el cilindro? Ah, el segundo caso, ¿no? Claro, no, 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 estoy en el primer caso, pero en el segundo cilindro. Sería Eh, la frecuencia, la rotación, el W, perdón, por radio, normal, solo exacto, un radio. exacto, Porque del exactamente. CIR me muevo un radio. Excelente. O sea, ¿estás hablando de la polea, profe? ¿O cuál sería el segundo No, no, cilindro? no, ahora voy acá. ¿A dónde estoy? Acá, en este caso. Este. ¿Cuál es la relación entre la velocidad del centro de masa y el omega? Esa fue la pregunta, ¿no? Y la respuesta que me dio, ¿quién fue? ¿Santiago? No, No, yo, Alejandro. Alejandro. Sí. ¿Cuál es la relación entre la velocidad del cilindro 2 es igual a omega del cilindro 2 por el radio del cilindro 2? ¿Por qué? Porque la distancia de este punto que tiene b igual 0 del CIR al centro de masa es, ¿qué distancia es? Radio del cilindro 2. Entonces se cumple esto que está aquí. Y esta me sirve para esta ecuación, para la de traslación. Entonces yo así, eh, de acá voy a encontrar que la velocidad del cilindro 2 es eh, la mitad que la velocidad de A es B de A sobre 2. ¿Por qué? Porque divido ambas ecuaciones, o sea, yo vengo acá, entre esta y esta, voy a decir, a ver, velocidad del cilindro 2 por R del cilindro 2 es velocidad del cilindro, o sea que velocidad de A es igual a dos veces velocidad del cilindro 2. Tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque la velocidad que tengo en el punto superior es el doble que tengo en el centro de masa. O sea que cuando esto va girando, cuando esto va cayendo, la velocidad del cilindro es la mitad que la de A. Y tiene lógica porque se va desenrollando la cuerda. No sé si lo se llega a ver. Todo esto me sirve para después